Pues creo que ya. Bueno, pues buenas, buenas tardes. Eh, bienvenidos al seminario de probabilidad y estadística. Esta es la primera conferencia del año. Y esta vez tenemos la presencia del doctor Eduardo Gutiérrez Peña. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Él se dedica principalmente a la estadística bayesiana y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, como ya se dan cuenta, el título de la conferencia es Matemáticas, Probabilidad, Estadística y más. Bueno, pues adelante, Eduardo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Voy a platicar, como ya lo mencionó Edilberto, acerca de las matemáticas, probabilidad, estadística y más. Tengo entendido que todos ustedes ya llevaron por lo menos un curso de probabilidad. No sé con qué impresión se quedaron, no sé qué les pareció, pero mi intención aquí es tratar de transmitirles que es un área muy bonita y muy útil y que de alguna manera casi mágica, a ver si logro transmitir la idea. Pero para hablar de eso tengo que platicar un poquito de las matemáticas. Entonces, vamos a empezar, digamos, por algo muy básico. Esta es una charla de divulgación, entonces no va a haber así como que demasiados tecnicismos, solo en alguna página por ahí, pero lo demás son ideas generales que espero que les parezcan interesantes. Entonces, cuando la gente habla de matemáticas, generalmente la asocia con números. Entonces, podemos decir que las matemáticas son, de alguna manera, el lenguaje de lo cuantitativo, ¿no? De hecho, pueden oír por ahí que se dice que si no se puede contar o medir, pues no se puede hacer matemáticas, ¿no? Y contar inmediatamente nos sugiere algo discreto, medir números continuos, pero de alguna manera la intuición es esa, ¿no? Y bueno, las matemáticas se desarrollaron hace miles de años, empezando quizás en la Mesopotamia, y todo era un poco a nivel empírico, ¿no? Por ejemplo, la geometría, eso posteriormente se axiomatizó en Grecia y pues a ellos debemos, digamos, esta idea de axiomatizar para formalizar las matemáticas, ¿no? Primero con la geometría y después con muchas otras áreas. El álgebra, por ejemplo, también se desarrolló hace mucho tiempo en Babilonia, en la India, en Grecia misma también, y representó un avance porque, pues de alguna manera nos permitía expresar cosas visuales, o sea, las cuestiones geométricas, digamos, que los griegos, por ejemplo, resolvían con compás y con reglas y ese tipo de cosas. Algunas de esas cosas se podían resolver también a través de fórmulas aritméticas. Entonces representó así como que un primer paso hacia la abstracción. El cálculo también tiene muchos años, o sea, las ideas básicas del cálculo, por ejemplo, el método de exhaustión para calcular áreas del círculo, por ejemplo, de polígonos regulares, pues se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, eso se desarrolló en Egipto, Grecia, China, la India. La motivación principal casi siempre fue práctica, o sea, esos problemas se generaban de problemas prácticos, problemas de los cuales dependía incluso la supervivencia, ¿no? Como la producción de alimentos. Entonces, cosas como la agrimensura, arquitectura, la astronomía, involucraban a las matemáticas y a lo largo de la historia, al menos al principio, pues era más bien empírico, pero particularmente a partir de los griegos, pues se fue formalizando. Entonces, tenemos aquí un mapa que espero encuentren interesante. Es el mapa de las matemáticas. Entonces, no sé si alguien ya ubicó dónde está la estadística por aquí. Del lado izquierdo tenemos las matemáticas puras, del lado derecho las aplicadas. Entonces, por aquí debe estar, ¿no? Aquí está la estadística, aquí está la probabilidad. ¿Sí, sí pueden ver mi cursor? Sí, Sí, muy bien. sí, sí. Y bueno, están pues las áreas más representativas, ¿no? Imposible que cubra todo, pero seguramente ahí van a encontrar algunas de las áreas que más les guste. Aquí está abajo la fuente, es un video de YouTube por si les interesa
una discusión, digamos, más detallada de este mapita, pero es un mapa muy interesante. Y de alguna manera, pues áreas cercanas están cercanas en este mapa. Por ejemplo, para estadística, pues vamos a usar mucho de optimización, vamos a usar obviamente probabilidad, ciencias de la computación. La estadística tampoco está alejada de la teoría de juegos, por ejemplo, análisis numérico. Entonces, hay relaciones interesantes aquí. Bueno, espero que estén de acuerdo con esto. Las matemáticas son esenciales en casi todos los campos del conocimiento. Y voy a hacer aquí una primera cita, en este caso de Galileo Galilei, que decía que uno no puede leer un universo hasta que ha aprendido el lenguaje y se ha familiarizado con las letras en las que está escrito, ¿no? Está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, no podemos entender el universo, no podemos entender realmente lo que nos rodea si no sabemos, si no usamos las matemáticas. Entonces, pues eso, lo de las matemáticas empezaron un poco, decía, con conteos y mediciones, con números, digamos, algo que podíamos relacionar directamente con el mundo real, con lo que nos rodeaba, pero muy pronto se empezaron a abstraer las ideas y, como dice aquí, a través de ese proceso de abstracción y de la lógica, las matemáticas fueron evolucionando para describir formas, estructuras y relaciones entre objetos, ¿no? Ya no eran nada más números, pueden ser objetos abstractos, y lo importante aquí eran pues, las formas, en el caso de la geometría, estructuras y relaciones entre esos objetos, ¿no? En el caso de áreas como la topología y demás. Y por otra parte, se trataba de establecer verdades, o sea, cosas que no se pudieran refutar, por medio de un proceso deductivo, y hago énfasis en esa palabra, deductivo, riguroso a partir de una serie de definiciones, axiomas y después, como ya saben, resultados auxiliares, ¿no? Lemas, proposiciones y demás, hasta llegar a resultados fundamentales, teoremas, que pues eran el propósito de estas áreas, ¿no? Entonces, eh, en cierto sentido, se puede decir que las matemáticas son el campo de conocimiento más puro, ¿no? Entonces aquí les voy a presentar un cartoon, tal vez han visto por ahí. Si no conocen este sitio, XKCD, se lo recomiendo. Hay cosas muy interesantes. Casi todas las caricaturas que ven ahí tienen que ver con algo que de ciencia o con computación o cosas interesantes. Entonces, en esta están los campos del conocimiento arreglados, ordenados en términos de pureza. Hacia la derecha es más pura la disciplina, hacia la izquierda es menos pura. Entonces, tenemos del lado izquierdo a los sociólogos y ahí a un ladito están los psicólogos que dicen, bueno, no, la sociología solo es psicología aplicada. Pero al lado está el biólogo que dice, bueno, la psicología no es más que biología aplicada. Y así, ¿no? El químico dice que la biología no es más que química aplicada y los físicos dicen que la química no es más que física aplicada. Y lejos, aquí en el extremo derecho están los matemáticos, son los más puros, ¿no? Aparentemente nadie los ve. Entonces, les dejo ahí de tarea que me digan dónde se ubica aquí el estadístico, la gente que hace estadística. De alguna manera son matemáticos, sí, matemáticos aplicados, pero tiene que ver con muchas de estas disciplinas. Entonces, si tuviéramos que ubicar aquí a un estadístico, una estadística, ¿dónde lo pondrían? Quizás alguien me comente su opinión al final de la presentación. Todo eso, por supuesto, descansa en la epistemología, en la filosofía, digamos, de la ciencia. Entonces, esta segunda parte de la caricatura trata de ilustrar eso. Todo eso descansa en este pobre filósofo que tiene que cargar con todo eso. Y parecería que es una base muy sólida, pero algunas personas piensan que de hecho es muy frágil, ¿no? Aquí está un nihilista haciéndole cosquillas a este filósofo y poniendo en riesgo, digamos, toda esta estructura. Bueno, entrando ya un poquito más en materia, lo primero que me gustaría comentarles aquí es que las matemáticas nos ayudan a entender cómo es que cierta causa produce un efecto determinado. Y un ejemplo que viene a cuento aquí, por ejemplo, es el de combinación de colores, ¿no? Entonces, en óptica existe eso, la adición de colores. Y uno puede ver, por ejemplo, que si uno combina un haz de luz de cierta intensidad y con la frecuencia del rojo, con uno de cierta intensidad y la frecuencia del verde, siempre va a obtener un haz de luz amarillo. Entonces, estamos en una situación
como hay muchas, donde una cierta causa, que es esta combinación de dos colores, produce un efecto, que es amarillo. Y eso siempre va a pasar. Siempre que combinen con las mismas características, esas de luz roja con las de luz verde, pues van a obtener eh, unas de luz amarillo. Entonces, a una cierta causa vamos a tener un cierto efecto y eso siempre va a pasar, ¿no? Bajo las mismas condiciones siempre va a pasar. Y es lo mismo que la adición de números, ¿no? 2 más 2 más es igual a 4. Y vamos a observar eso y las matemáticas nos van a permitir describir eso siempre. Ahora, en la vida real, digamos, hay muchas situaciones donde esto no necesariamente es el caso. Entonces paso al segundo ejemplo. A veces una sola causa puede dar lugar a más de un efecto posible. Y un ejemplo, como hay muchos, sería este de las leyes de Mendel, que tal vez recuerdan, que es Mendel es el padre de la genética. Y bueno, palabras más, palabras menos, la idea es que Mendel combinó dos variedades de, me parece que eran chícharos de dos colores, digamos, uno más tendiendo al amarillo y otro verde. Y lo que observó es que los descendientes, digamos, de esta combinación, la progenie, era tal que respetaban esta proporción. 3/4 de ellos eran de color amarillo y 1/4 de ellos era de color verde. Entonces, aquí el asunto es que si yo combino chícharos de estos dos colores, pues no voy a saber de antemano cuál es el color, digamos, de la progenie de un chicharito particular que se produzca de la combinación de estos dos. Entonces, el efecto 1 puede ser que sea amarillo, el efecto 2 puede ser que sea verde. Pero, digamos, antes de abrir la vaina, pues no se sabe cuál de esos va a ser. La cuestión entonces es que aquí ya estamos en una situación ligeramente más complicada que la anterior, porque hay más de un posible efecto y no podemos predecirlo. Y más aún, no podemos deducirlo, como es el caso aquí. Aquí, en el caso de las matemáticas, pues podemos deducir que al combinar estos dos haces de colores vamos a obtener este color amarillo. Pero aquí no podemos deducirlo porque no hay forma, digamos, de saber con certeza cuál de estos va a ser. Hay variabilidad, ¿no? Entonces eso ya nos va acercando un poquito a los problemas estadísticos y es hacia donde voy. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, tal vez no podemos predecir el color de un chicharito particular en la progenie, pero podemos notar esta eh, frecuencia, ¿no? Hay un patrón ahí que ese sí se va a poder observar, que es que alrededor de 3/4 van a ser de color amarillo y 1/4 va a ser de color verde. Entonces, esto que está aquí es un poco el orden dentro del caos que produce esta variabilidad y esta incapacidad para predecir el color de uno de los chícharos en particular. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues aquí parecería que las herramientas de las matemáticas, tal cual como las que usaríamos aquí en el primer caso, pues ya no son suficientes. Y pues es así, a la vez no lo es así, porque vamos a seguir usando las matemáticas, pero vamos a necesitar un poquito más. Entonces, continuando con este ejemplo, las matemáticas, sí, pero por medio de la probabilidad específicamente, nos van a permitir predecir la proporción de cada fenotipo, es decir, de cada color en la segunda generación de estos chícharos a partir de las probabilidades que estoy representando aquí, ¿no? La probabilidad de 1, del efecto 1 dada la causa, y la probabilidad de efecto 2 dada la causa. Entonces aquí acuérdense, los efectos son los colores y la causa pues es la combinación esta de estos chicharitos de colores. Entonces, aquí estoy usando las matemáticas, o sea, las probabilidades se deducen de estas probabilidades que estaríamos calculando aquí, 3/4 y 1/4, se deducen de las leyes de Mendel, ¿no? Que si no las recuerdan, pues pueden revisar en algún momento más tarde, pero tienen que ver con supuestos como independencia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí están las matemáticas, estamos usando las matemáticas, particularmente esta área que se conoce como la probabilidad o la teoría de la probabilidad, para tratar de resolver un problema donde ya hay variabilidad, donde ya hay incertidumbre. Entonces, vamos a seguir sin poder decir con toda certeza de qué color va a ser el charito que observaríamos al abrir la vaina, pero sí podemos hacer afirmaciones como, bueno, lo más probable es que sea amarillo.
porque tenemos esta distribución y ya vimos aquí la frecuencia, digamos, ¿no? Que es de 3 a 1. Entonces, eso ya es ganancia. No voy a poder deducir, decía, pero sí voy a poder de alguna manera predecir usando estas probabilidades. Aquí otra cita, en este caso de Albert Einstein, que dice, bueno, por lo que se refiere, perdón, en tanto las leyes de las matemáticas se refieran a la realidad, no dan certidumbre, vamos a decir así. Y en tanto dan certidumbre, entonces no se refieren a la realidad. Es una cita que se puede interpretar por lo menos de dos maneras, ¿no? Ahí se los dejo también para que lo piensen un poquito y si quieren lo discutimos al final de esta presentación. ¿Qué creen que era lo que Einstein quería decir con esta idea? Y otra cita que a mí me parece particularmente importante, particularmente porque, bueno, como ya mencionó Alberto, soy un estadístico bayesiano, es que la probabilidad es el lenguaje de la incertidumbre. Y aquí ya estamos hablando estamos hablando de esos temas, ¿no? O sea, al hablar aquí de variabilidad, esa incapacidad para predecir con toda certeza el color del chicharito en la siguiente generación, pues eso es reflejo de la incertidumbre, la falta de conocimiento que tenemos, ¿no? Conocimiento completo. Muy bien, y me voy a ir a una tercera situación. Sí, acuérdense, aquí estábamos en una situación donde a una sola causa le seguía un solo efecto. La segunda situación es a una causa le sigue dos o más efectos, pero no sabemos con toda certeza cuál es. Y este caso, que posiblemente sea el más complicado, es aquel en el que tenemos un efecto, eso lo vamos a observar, pero no sabemos a cuál de 3, 4 posibles causas atribuirlo. ¿Sí? Entonces, ese caso, como dice aquí, es un caso donde conocemos el efecto, pero no sabemos cuál de las varias causas posibles lo produjo. Una vez más, no es posible deducir cuál es la causa que produjo ese efecto. Sin embargo, es posible inferirlo. Y entonces, a diferencia de lo que hacen las matemáticas puras, vamos a decirlo así, que es deducir, ¿sí? A partir de ciertos axiomas o postulados básicos, ir deduciendo resultados. Aquí no vamos a poder hacer eso, pero sí lo vamos a poder inferir, su naturaleza es completamente distinta y es lo que toca hacer, digamos, cuando hay incertidumbre. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a inferir? Insisto, no deducir, ¿cómo vamos a inferir cuál es la causa que provocó el efecto? Pues a través de un resultado que posiblemente ya conocen, si ya llevaron el curso de probabilidad, que es el teorema o la regla de Bayes, y que cuando se discutió por primera vez, pues se le llamaba el resultado de la probabilidad inversa. Y bueno, este resultado justamente es la base de la estadística bayesiana. Es un resultado muy simple de probabilidad, pero que tiene implicaciones muy importantes, ¿no? Y lo que vamos a hacer es a través de esto, pues describir la incertidumbre. Por eso mencionaba atrás que, de acuerdo con Laplace, la probabilidad es el lenguaje de la incertidumbre. Entonces, situaciones donde tenemos incertidumbre, por ejemplo, aquí, ¿cuál de estas tres causas provocó el efecto que observamos? Pues la probabilidad va a ser la herramienta a utilizar. Ok, entonces ya describí tres situaciones y la manera, digamos, en que se pueden abordar. En un caso bastan las matemáticas eh, puras, vamos a decirlo así, las matemáticas que tenemos en mente. En el segundo caso, pues ya necesitamos introducir ideas de probabilidad. Y en el tercer caso, pues ya hablamos de inferencia y ya necesitamos hablar de estadística. Y en particular, si vamos a usar el teorema de Bayes, pues estamos en el terreno de la estadística bayesiana. Entonces, déjenme discutir otro ejemplo, nada más para ilustrar cuál es la mecánica, digamos, de este enfoque. Si no han visto algo de estadística, no se preocupen porque esto es básicamente un ejemplo de probabilidad. Lo que pasa es que está enfocado a un problema de estadística, de inferencia estadística, de hecho. Entonces, lo único que voy a hacer es aplicar la regla de Bayes. Entonces, si consideran una muestra, ¿sí? Tiene una población y vamos a tomar una muestra aleatoria de 100 individuos de esa población y el contexto es durante la temporada invernal y observamos que 27 de ellos presentan influenza, ¿no? O algún catarro, una cosa de ese estilo, pero hablemos de influenza. Entonces, en este caso, eso
el observar 27 individuos que presentan la enfermedad de los 100 que consideramos en la muestra, es el efecto. Eso es el evento E en la descripción que di hace un momentito. El evento E es el efecto. Ahora nos interesaría determinar la prevalencia, es decir, cuál es la proporción real en la población de los individuos que tienen la enfermedad, y eso lo voy a llamar θ. Entonces, en estadística, pues usaríamos esa información, ¿no? 27 enfermos de 100 expuestos, para tratar de estimar el valor de este parámetro, que es la proporción, un valor entre 0 y 1, que describe, pues, qué porcentaje de la población tiene la enfermedad, ¿no? Nosotros solo observamos un pedacito, que es la muestra, pero nos interesa saber a nivel de toda la población. Y la idea es que, bueno, no podemos observar a toda la población porque es muy grande, entonces vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos con la información que tenemos de los 100 individuos en la muestra. Entonces, para simplificar el problema, lo voy a discretizar, digamos. Θ en principio, pues toma todos los valores en el intervalo 0,1, es continuo, pero aquí lo voy a simplificar y lo voy a discretizar. Entonces, vamos a considerar estos tres posibles causas o escenarios. El primero es que la prevalencia puede ser baja, que es la causa 1, y eso lo voy a tomar como que la prevalencia es de 0.10, ¿no? El 10% de la población está enferma. La prevalencia puede ser media, que voy a considerar cuando supongo que θ es 0.5, es decir, 0.50, 50% de la población está enferma, o la prevalencia puede ser alta, que aquí voy a tomar como que la prevalencia es de 0.75, ¿no? 75%. Entonces, para aplicar el teorema de Bayes, pues necesito asignar probabilidades a esos escenarios o esas tres posibles causas, ¿no? Entonces, usualmente no sé cuál es la causa que produjo el efecto, pero sí tengo información que me dice cuál puede ser más probable que otra. O sea, puedo evaluar las probabilidades relativas, digamos, de cada una de esas posibles causas. Entonces, vamos a pensar que, dada la severidad de ese invierno, o sea, mucho frío y durante mucho tiempo y demás, entonces los expertos que están tratando de resolver ese problema, no se podría ser gente de la Secretaría de Salud, una cosa así, piensa que la probabilidad de que la prevalencia sea baja es de 0.20, ¿no? 20%. La probabilidad de que la prevalencia sea media es 0.30 y la probabilidad de que la prevalencia sea alta es de 0.50. Y lo pongo en negritas para que resalte porque aquí en este ejemplo estamos pensando que lo más probable es que la prevalencia sea alta, ¿no? O sea, como dice aquí, por el contexto, por lo que se ha visto y demás, y porque este invierno es muy severo. Pero por otro lado, para aplicar esta fórmula, necesitamos estas probabilidades. La probabilidad de observar el efecto dada cada una de las posibles causas. Y si se acuerdan, si ya vieron algo de probabilidad, pues recordarán que la distribución, digamos, del número de éxitos, que en este caso el éxito es que la persona esté enferma en un número n de ensayos Bernoulli, en este caso 100, pues tiene una distribución binomial, ¿no? El número de éxitos. Entonces aquí el número de enfermos, antes de observar la muestra, pues es una variable aleatoria que tiene una distribución binomial. Y con esa distribución binomial se pueden calcular estos valores que vienen aquí, ¿no? Esto sí se deduce, estamos usando matemáticas, probabilidad en particular, y aquí sí uso las matemáticas para deducir estos valores, ¿no? Las propiedades de la distribución binomial. Pero lo estoy haciendo como un auxiliar para resolver un problema de inferencia, que es determinar la causa. Entonces, tenemos estos valores y ahora sí ya tenemos todos los elementos para aplicar esta expresión, esta fórmula del teorema de Bayes. Y entonces, las probabilidades que tenemos inicialmente para cada una de las posibles causas, pues cambian porque ya las estamos condicionando, estas son probabilidades condicionales, a la ocurrencia del efecto, que es lo que tenemos. Es lo único que realmente observamos. Lo demás, estamos aquí tratando de inferirlo, ¿no? Entonces, si aplican esa expresión, van a obtener que la probabilidad de la causa 1, que es que la prevalencia sea baja, pues es 0.28. Inicialmente se pensaba que era 0.10, bueno, sube a 0.28. La probabilidad de la causa 2, que es que la prevalencia sea media, dada la evidencia, dado el efecto, sube a 0.72, originalmente era 0.50, y la probabilidad de que la prevalencia sea alta es prácticamente cero, ¿no? No es exactamente cero, pero es prácticamente cero. Fíjense cómo baja, ¿no? Inicialmente se pensaba que era
50% probable, pero después de observar esta evidencia, pues realmente sabemos ahora que es muy poco probable. Entonces, lo interesante de este resultado es que nos permite aprender, nos está permitiendo combinar estas dos fuentes de información. La primera es esta, que es la que nos darían los expertos, digamos, al determinar estas probabilidades de acuerdo a la información que se tiene, por ejemplo, la severidad del invierno y todo eso. Estamos combinando esa información con la información observada, la información muestral, el hecho de que 27 de 100 individuos presentaron la enfermedad. El teorema de Bayes nos permite combinar esas dos fuentes de información y de esa manera nos permite aprender. Inicialmente opinábamos esto que está aquí, pero después de observar la muestra, pues ya opinamos esto. Ya nuestra opinión, al menos en términos de estas probabilidades, cambia y con base en esto, pues ya podemos inferir que la prevalencia en la población es 0.50, ¿no? Que es el evento la causa 2. ¿Sí está bien? No estamos deduciendo, no estamos diciendo esa es la prevalencia, no estamos asegurando que esa es la prevalencia. No hay una forma de deducir eso, sino lo que tenemos que hacer es inferir, y eso quiere decir, pues eso, asignarle probabilidades a los eventos y decir, bueno, lo más probable es esto. ¿Nos podemos equivocar? Sí, por supuesto que nos podemos equivocar porque hay incertidumbre. No podemos apostar necesariamente a que esto es así, pero sí eso nos da una guía de decir, bueno, si voy a tomar una decisión, debo tomar en cuenta que aunque no es necesariamente el caso, lo más probable es que la prevalencia sea media, ¿no? Porque eso es lo que está aquí, resaltado en negritas. Entonces, ese es básicamente lo que quería discutir con ustedes, digamos, en términos generales. Esto es la parte principal. Hablar de que las matemáticas de alguna manera están resolviendo esta situación, que puede ser muy compleja, por supuesto. No trato de decir que esto es trivial comparado con lo que sigue, pero no tiene ese problema adicional de la variabilidad y de la incertidumbre. La probabilidad nos ayuda en este segundo caso y en el tercero también, por supuesto, pero este tercer caso, la probabilidad está detrás, por supuesto, pero ya hay algo más que es esta idea de la probabilidad inversa, que es la que nos permite inferir. Muy bien, otra cita más, en este caso de una historia sobre Sherlock Holmes. Y el propósito de esta cita es nada más comentarles lo siguiente. O sea, cuando uno piensa en Sherlock Holmes, pues, el mejor detective del mundo, uno piensa que parte de lo que le ayudaba a resolver los casos que tenía que enfrentar era su enorme poder de deducción. Y en cierta forma sí, pero esta cita ilustra que estaba consciente que es tan importante también tener la capacidad de poder inferir. ¿Sí? No nada más deducir como se hace en matemáticas, sino también de inferir como en el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, pues esta cita dice más o menos esto. La mayoría de la gente, si les describes, digamos, la sucesión de eventos o una cierta sucesión de eventos, te van a decir cuál resultado podría ser, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de esa serie de eventos? Pueden poner en sus mentes, en su cabeza, los eventos y ordenarlos de manera que te puedan decir qué es lo que va a suceder, ¿no? Otra vez, no es que sea trivial, ah, poder deducir cosas no es sencillo, pero es algo que al principio los humanos estamos capacitados para hacer. La segunda parte dice, bueno, pero va a haber poca gente, sin embargo, a la que si tú les dices cuál es el resultado, ¿sí? El efecto, van a poder desarrollar, digamos, y en lo más profundo de su conciencia, cuáles fueron los pasos que me llevaron a ese resultado, ¿no? Ese poder es lo que quiero decir cuando hablo de razonar hacia atrás o analíticamente. Entonces, el primer párrafo se refiere, digamos, a eso, al poder deducir, como lo hacemos en matemáticas y en cierta forma de probabilidad. Y la segunda parte se refiere justamente a esta capacidad para inferir, que, como ya mencioné, bueno, hace uso de la probabilidad y a través de la probabilidad y otros temas también de las matemáticas. Entonces, obviamente, las tres áreas están relacionadas y matemáticas engloba a las otras dos, pero lo que trato de transmitir aquí es que, y qué puedo decir, soy estadístico, me gusta la probabilidad, pero lo que trato de decir aquí es que dentro de todas las matemáticas, con toda la belleza y toda la diversidad que tienen, pues probabilidad y estadística son de alguna manera especiales, ¿no? Nos permiten
de alguna manera jugar a adivinar al futuro, ¿no? Tener nuestra bolita de cristal y aventurarnos a hacer predicciones y de esa manera inferir cosas. Entonces, la inferencia estadística hace uso de herramientas matemáticas, como ya lo mencioné, pero tiene una naturaleza inductiva, no deductiva. Y como yo lo veo, de estas tres áreas que he mencionado, pues de alguna manera la probabilidad sirve de vínculo entre las matemáticas, vemos así en general, particularmente la parte más abstracta, deductiva y demás, y la estadística, que pues, al menos en su origen es más empírica, ¿no? Y lo que trata de hacer es inferir. Entonces, la probabilidad es el área que liga esas dos. Y por lo tanto, bueno, particularmente si se van a dedicar a la estadística, pues es súper, súper importante que tengan un buen manejo de la probabilidad. Es un área muy bonita. Este, bueno, aquí haciendo un pequeño resumen para enlazarlo con estas ideas generales sobre el método científico. En un razonamiento deductivo, generalmente pues empezamos con una teoría, ¿no? Alguna serie de eh, axiomas, postulados que son evidentes o deberían ser evidentes, y a partir de eso y ciertas definiciones, pues vamos construyendo la teoría. La teoría pues se especifica a través de hipótesis. Estos se contrastan, perdón, con la observación y finalmente pues se confirman. Por otro lado, el razonamiento inductivo generalmente comienza con la observación, la identificación de patrones, por ejemplo, y pues, los estudios, por ejemplo, de estadística exploratoria y demás tienen un poco esta intención de identificar patrones en los datos que uno observa. A partir de esos patrones se pueden ir gestando ciertas hipótesis y en la medida en que esas hipótesis se van confirmando, pues eso se va conformando en una teoría, ¿no? Y entonces estas dos columnas de alguna manera pues se van desarrollando una tras otra de manera más o menos iterativa y pues de esa manera es más o menos como va avanzando la ciencia. Entonces, los dos razonamientos son importantes, el deductivo, pero también el inductivo. Bueno, voy a hacer un espacio aquí, un comercial, como un programa de tele, a la mitad nos ponen ahí un comercial. Bueno, les voy a poner este comercial. Este libro es muy interesante y si les interesa leer un poquito sobre la historia de este concepto, aquí habla del riesgo, ¿no? Pero esencialmente es la historia de la probabilidad y un poquito de estadística. Eh, es un libro que no es pequeño, ¿no? Es así, un libro bastante grueso, pero muy interesante. Y yo me lo eché rapidísimo porque, bueno, no pude dejar de leerlo, pero se lo recomiendo mucho. No sé si hay una versión en español, tengo la impresión de que sí, pero no estoy seguro. Pero en cualquier caso, es un libro que vale la pena leer en algún momento. Entonces, es una historia y bueno, obviamente no es nada técnico, es la historia y es muy digerible, muy fácil leer. Y es importante porque pues pone muchos de los resultados que han visto, de los que van a ver en contexto, ¿no? Cómo se generaron y habla de los personajes que estudiaron todos esos temas, ¿no? La probabilidad, qué sé yo, teorema central del límite, la ley de los grandes números, todas estas cosas eh, las describe aquí en su contexto. Entonces, es una recomendación. Y bueno, ya mencioné, yo soy estadístico bayesiano, entonces me interesa mucho ese tema. Y aquí hay otro libro que habla un poquito de la historia de la inferencia bayesiana, de la estadística bayesiana. Y lo ilustra particularmente con un ejemplo muy sonado de la Segunda Guerra Mundial, porque la estadística bayesiana ayudó a, este, ¿cómo se dice? A a resolver, se me fue la palabra ahorita, pero a encontrar los códigos para poder interceptar los mensajes que se enviaban los espías alemanes y demás. Entonces, también es un libro fácil de leer porque no se mete con cuestiones muy técnicas, sino va contando la historia y de qué manera la estadística bayesiana fue desarrollándose y cómo logró resolver problemas importantes, ¿no? Tampoco sé si existe una versión en español, pero eh, esta versión vale mucho la pena leer. Que retomando esta idea, la probabilidad, decía, es el vínculo entre las matemáticas y la estadística, y hasta ahora lo hemos visto, digamos, como parte de los fundamentos de lo que es la estadística, ¿no? O sea, con esto podemos ir
desarrollando modelos y tratar de resolver problemas de inferencia estadística, como el ejemplo de la influencia que mencioné hace un ratito, y de ahí, bueno, muchos otros problemas. Entonces, es la base, digamos, de los procedimientos estadísticos que se usan hoy en día. Pero hay más que eso. O sea, la probabilidad con esto ya es importante, ya simplemente con esto vale la pena estudiarla, particularmente si se van a dedicar a la estadística, pero no solo en ese caso. Yo creo que es un tema que vale la pena conocer. Pero lo interesante también es que la probabilidad nos puede ayudar a resolver otro problema que en principio es completamente distinto, pero que va en la misma dirección de tratar de ayudarnos a resolver, perdón, problemas en el mundo real. Lo interesante es que la teoría de la probabilidad también nos puede ayudar a resolver problemas numéricos, a realizar los cálculos necesarios para resolver problemas no solo de estadística, sino matemáticas aplicadas en general y particularmente, por ejemplo, problemas de integración, ¿no? Integrar funciones. Cuando se enseñan en cálculo, bueno, hay muchas funciones que se pueden integrar, digamos, de manera analítica, que tienen expresiones cerradas, pero hay muchas que no. O, aunque lo tengan, son integrales muy grandes que tienen, iteradas muy grandes que tienen una dimensión muy grande y entonces eso hace difícil su evaluación. O problemas de optimización, ¿no? Maximizar o minimizar funciones. Son problemas que ocurren en las matemáticas aplicadas con mucha frecuencia y bueno, pues hay veces que los métodos tradicionales no permiten hacerlo, al menos no en un tiempo razonable. Entonces, ¿cómo es posible que la probabilidad también nos ayude aquí? Si independientemente del problema, incluso si no es un problema, en el mundo real no es un problema estadístico y no hay incertidumbre, nosotros podemos usar las técnicas probabilísticas para resolver, por ejemplo, integrar, ¿no? Tenemos una integral cualquiera, no importa de dónde viene, no importa su contexto, es simplemente un problema de matemáticas y si necesitamos calcularla, pues lo podemos hacer, por lo menos de manera aproximada, porque es un método numérico, a través de la probabilidad. Y eso lo vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, a través de métodos de simulación estocástica, ¿no? También la optimización se puede resolver con estos métodos. Entonces, si ustedes aprenden bien probabilidad, pues van a tener esta habilidad, que no es poca cosa, para poder resolver problemas numéricos. Y para ilustrarlo, sobre todo si acaban de ver algo de probabilidad, les voy a presentar esto. Del lado izquierdo está lo que llamo probabilidad exacta, ¿no? O sea, los cálculos que podríamos hacer en teoría y en el mundo real, por así decirlo. Y del lado derecho puse probabilidad de simulación, es algo así como el mundo virtual dentro de la computadora. Entonces, en el mundo real, pues planteamos una variable aleatoria X que generalmente tiene alguna interpretación, es, por ejemplo, el peso de una persona, su IQ o sus ingresos, ¿no? El ingreso de una familia, algo de ese estilo. Y lo representamos a través de una distribución de probabilidad que describe esa población, ¿no? Por ejemplo, una normal con media, qué sé yo, 10 y varianza 5. Así es como tratamos de describir esa variable en el mundo real. En el mundo virtual de las simulaciones, en el mundo virtual de la computadora, esta información, esta distribución se representa a través de una muestra aleatoria de esta distribución. Por ejemplo, la normal 10, 5 que acabo de mencionar. Pero estas observaciones no son reales, estas las simulamos en la computadora. Son, de hecho, variables pseudo aleatorias, ¿no? No son realmente aleatorias, sino generadas por un proceso de simulación que simula, entre otras cosas, la aleatoriedad y también la independencia y todo eso. Entonces, decía, en el mundo real tenemos esto y en el mundo virtual tenemos esto. Y si la muestra esta, que acuérdense, son simulaciones, no son datos reales, no van a costar mucho en el mundo real. Tener muestras grandes cuesta porque hay que pues, entrevistar a mucha gente o hay que transportar al entrevistador. Hay una serie de cosas que implican tiempo y dinero. Aquí en el mundo virtual, pues no, o sea, la computadora, una computadora cualquiera, pues ya puede simular para una variable univariada, por ejemplo, puede simular millones de observaciones sin ningún problema. Entonces, esto lo tenemos aquí. Ahora, en el mundo real, cuando hablamos de probabilidad, para tratar de describir un problema específico en alguna otra área de aplicación, pues generalmente tenemos como problemas el cálculo de esperanzas o de cosas de ese estilo, ¿no? Imagínense que tenemos esto y nos interesa calcular la esperanza de X, ¿no? En el caso que mencioné es trivial, bueno, si tengo una normal 10, 5, pues ya sé que la media es 5, entonces ya conozco este valor.
Pero imagínense que no es normal, que es otra distribución un poco más rara y no conozco cuál es su valor esperado. Y más aún, ya sé que ese valor esperado lo puedo calcular con esta expresión, es la integral de x por p de x, pero imagínense que esa integral no me sale, ¿sí? Tal vez soy muy bueno integrando, pero esta no tiene forma cerrada y no la puedo calcular directamente o exactamente. Entonces tengo que recurrir a métodos numéricos y de esos hay muchos. Aquí voy a hablar nada más de un método que se basa en la simulación estocástica, pero hay distintos métodos para aproximar esta integral. Pero los métodos basados en simulación estocástica son los más flexibles. Bueno, pues este problema que puede ser muy complicado, ¿sí? En el mundo real, en el mundo virtual de las simulaciones es trivial porque transformo esta integral en un simple promedio aritmético, ¿no? Solo tengo que sumar y dividir. Entonces, si tengo ya una muestra grande de esta distribución, nada más calculo estos valores y ya tengo una muy buena aproximación y va a ser mejor a medida que n crezca por la ley de los grandes números, un resultado probabilístico, por eso estoy usando la probabilidad. Voy a tener una muy buena aproximación de este valor esperado y de hecho de cualquier otra esperanza, ¿no? Por ejemplo, si ahora es el valor esperado de una función g de x, no directamente x, la integral ahora se vuelve así. Entonces puede pasar que esta sea fácil de calcular, pero esta ya no, si la g es razonablemente complicada, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si si g de x fuera x cuadrada, pues igual puedo hacer lo que me enseñaron, integrar por partes, ese tipo de cosas, y lo puedo hacer. Pero para otras funciones, tal vez ya no es tan fácil. Entonces, puede ser que esto sea fácil, esto no, pero aquí siempre va a ser fácil. Del lado derecho, del lado de las simulaciones, siempre va a ser fácil, porque si ahora quiero este valor esperado, pues lo único que tengo que hacer es promediar ya no la x, sino la g de x. ¿De acuerdo? A partir nada más de estas simulaciones y sumando, dividiendo, puedo tener una muy buena aproximación de este valor. Hay desventajas también, por supuesto, porque bueno, si yo tengo aquí esto, lo puedo hacer en general, ¿no? Por ejemplo, para cualquier distribución que pertenezca a la misma familia, para cualquier normal o cualquier distribución así. Y aquí lo voy a tener que hacer caso por caso, pero bueno, no lo hago yo, lo hace la computadora. Entonces, para resolver un problema específico, con esto es más que suficiente. Yéndonos a otro problema de probabilidad que seguramente vieron en su curso de prueba, pues es el cambio de variable, ¿no? Eh, Aquí en el mundo real tengo esta variable x con una distribución p sub x de x, pero me interesa quizás la distribución de una transformación de esa que llamo v. Y bueno, aquí está la expresión, teoremita de cambio de variable. Eso es lo que tendría que hacer, calcular la inversa de g y calcular el jacobiano, el valor absoluto, ese tipo de cosas. Y entonces ya tendría la distribución. Pues eso puede ser un poquito latoso. Sobre todo, bueno, si se imaginan que esto también lo puedo aplicar a vectores, no nada más a variables aleatorias, sino a vectores aleatorios. Y si la dimensión es grande, pues esto se complica. A nivel de la simulación es trivial otra vez. Si ya tengo una muestra de X, pues nada más aplico la transformación G a cada una de esas observaciones y entonces voy a tener una muestra de la distribución que me interesa. Entonces tal vez no les voy a poder dar la formulita de esta distribución, de esta expresión, de esa densidad, pero sí les voy a poder aproximar cualquier característica de esa distribución que ustedes quieran a partir de esta muestra simulada, ¿no? Otra vez, el valor esperado, que aquí sería una integral, pues aquí lo calculo directamente como el promedio ahora de las Bs, que es equivalente al promedio de las G de X. Y uno más ya para cerrar. En probabilidad, cuando tenemos varias variables, entonces podemos hablar de probabilidad condicional, probabilidad marginal o distribuciones marginales. Y aquí en este caso, imagínense que tenemos una distribución conjunta para estas dos variables aleatorias x, y. En el mundo virtual de la simulación, pues tenemos una muestra aleatoria de estos vectores aleatorios de esta distribución. Para calcular la distribución marginal, tenemos que integrar. Hay que integrar la conjunta respecto a la variable que no nos interesa, que en este caso es y. Otra vez otra integral, ¿no? Y esto también puede ser complicado dependiendo de las dimensiones de x y de la forma que tenga esta distribución. Del lado derecho, en el mundo virtual es trivial otra vez, porque para hacer este proceso de marginalización, lo único que tengo que hacer es ignorar los valores de las y. Me quedo nada más con los valores de las x, y eso ya sé por probabilidad, teoría de la probabilidad, que eso es una muestra de la distribución marginal que me interesa. Entonces, no tengo que hacer realmente ninguna integral, todo se trata de manera muy simple, ya sea promediando o ignorando cosas que no me interesan, que es un poco la idea de marginalizar. Y puedo incluso dar una
aproximación a la forma que tiene la densidad marginal a partir de la conjunta, porque pues es otra vez aplicar la misma idea. Aquí es un promedio, pero de estas cosas para cada valor de X. Y lo mismo con los valores esperados. ¿De acuerdo? Entonces, es nada más para ilustrar que la probabilidad es bien importante, no solo porque representa el fundamento de la inferencia estadística, sino también de manera, podemos decir hasta cierto punto independiente, nos permite construir métodos numéricos que nos permiten resolver no solo problemas de estadística, sino también otros problemas de matemáticas en general, ¿no? Integración, ya mencioné optimización y demás. Entonces, ya para cerrar, déjenme recapitular con estas ideas. Empecé diciendo esto, ¿no? Que una de las formas de pensar las matemáticas es como el lenguaje de lo cuantitativo. Y agregaría aquí que una forma de pensar la probabilidad es como el lenguaje de lo incierto, de la incertidumbre. Las matemáticas como lenguaje es súper importante para solucionar problemas que aparecen en una gran variedad de disciplinas, desde la sociología, ¿no? Hasta, por supuesto, la física, ¿no? Pensando en la caricatura que les presenté hace rato. Las otras cosas que mencioné y quiero terminar enfatizando eso es que el carácter de las matemáticas es deductivo y por otra parte, pues que la inferencia estadística, aunque hace uso de las matemáticas, pues tiene una naturaleza inductiva, ¿no? Y eso para mí lo hace particularmente interesante y poderoso. Y bueno, el vínculo entre las matemáticas generales, digamos, las matemáticas en general y la estadística, pues lo da la probabilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés y si tienen alguna duda, algún comentario, pues aquí estoy. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por tu conferencia. Estuvo muy interesante y pues no sé si de parte del público asistente haya alguna pregunta. Bueno, pregunta o comentario. O queja, se vale quejarse también. Si no era lo que esperaban, les devolvemos su entrada. Bueno, déjame decirle, la presentación ya se la pasé a Edilberto, entonces si a alguien interesa tenerla para repasarla después y demás, pues se la pueden pedir. Y si ahorita no se animan, pero en algún momento tienen alguna pregunta, algo que quieran discutir, me pueden escribir a mi correo con toda confianza y bueno, trataré de resolver sus dudas o este, eh, no sé, ayudarlos en lo que pueda. Bueno, yo no sé si sea pertinente, pero aquí los estudiantes asistentes, ellos prácticamente solamente han tenido contacto con la inferencia, perdón, con la estadística clásica. Sí, Bueno, y tú pues eres un estadístico esencialmente bayesiano, creo algo así, sí. ¿no? Entonces, me imagino que aquí los estudiantes pues quizás en alguna ocasión probablemente han escuchado ese término de estadística bayesiana, ¿no? Yo no sé si pudieras tú brevemente pues comentar algo sobre las diferencias entre una y otra. Bueno, algo pues más o menos breve, si es que es posible. Sí, pues antes que eso, nada más me gustaría saber si alguno de ellos sí ya ha escuchado hablar de esta escabellena y ya tenía una noción, digamos, de qué se trataba. ¿Nadie? ¿No? Perdón. Bueno, Ah, no escuchaste. Ah, bueno, perdón, voy a repetir la pregunta, Eduardo, sí, porque, bueno, me están pidiendo que la repita. Bueno, aquí lo que digamos, más bien no es pregunta, sino más bien es una como sugerencia de que dijeras brevemente algunas de las diferencias entre la estadística clásica, la que conocemos como estadística clásica, y que es la sí, estadística con la que han tenido contacto aquí desde la mayoría de los estudiantes,
y la estadística bayesiana, porque si acaso, por lo que yo sé, pues casi, si acaso la habrán escuchado, pero muy vagamente, es lo Ok. que es. Sí, sí, en mi presentación di un pequeño ejemplo de lo que es el proceso de inferencia bayesiana, pero bueno, eh, las diferencias se dan a varios niveles. Por una parte es el énfasis que hace, ¿no? Por ejemplo, la estadística tradicional, la estadística frecuentista o clásica, como quieran llamarle, hace énfasis en el concepto de variabilidad. Entonces, siempre que uno habla de estadística, está detrás esa noción de variabilidad, ¿no? O sea, el hecho de que yo observo el proceso varias veces y siempre voy a obtener cosas distintas. Y se basa en resultados de probabilidad, particularmente la ley fuerte de los grandes números, que lo que hace es eh, no definir, pero sí interpretar la probabilidad como el límite de frecuencias relativas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo tratar de determinar cuál es la probabilidad, por ejemplo, de águila en una moneda? Si sé que no es honesta o no tengo idea, pues me pongo a lanzarla varias veces y si en el 80%, por ejemplo, cae águila, pues de esa manera digo, bueno, pues la probabilidad para esta moneda de que caiga águila, pues va alrededor de 80%. O sea, esa idea frecuentista, ¿no? Del límite de frecuencias y eso, es lo que está detrás de todos los procedimientos de la estadística que ustedes están viendo que están por ver. El enfoque bayesiano, por su parte, no se concentra tanto en la variabilidad, sino en la incertidumbre, como ya mencioné, el saber o no saber algo y qué tanto se sabe de algo, ¿no? Entonces, la probabilidad se expresa ahí más bien como una forma de determinar qué tanto sé o no sé. Es una interpretación subjetiva de la probabilidad, a diferencia de la otra que se da por objetiva. En el caso bayesiano, la probabilidad depende del conocimiento del observador, de la persona que está tratando de asignar esas probabilidades. Esa es la diferencia fundamental. Y a otro nivel, pues es que desde el punto de vista frecuentista, pues uso resultados bien conocidos de probabilidad, pero no el teorema de Bayes. Y desde el punto de vista bayesiano, pues como el nombre lo indica, prácticamente todo surge de ahí, ¿no? La interpretación subjetiva, el uso constante del teorema de Bayes para aprender, cambiar opinión, como lo vimos en el ejemplo de aquí, sería como que la segunda diferencia. Y la tercera, pues es a nivel de los métodos matemáticos y numéricos que se requieren. Si ya vieron algo de estadística, pues habrán hablado del método de máxima verosimilitud, por ejemplo, para estimar los valores de los parámetros de un modelo, pues ahí se requieren técnicas de optimización, maximizar. Y desde el lado bayesiano, el énfasis es en los métodos de integración, por eso yo hice énfasis en eso al final de mi presentación, porque para hacer inferencia bayesiana, pues necesito poder integrar muchas funciones, ¿no? Y entonces ahí es donde otra vez, como ya mencioné, la probabilidad entra para ayudarnos a resolver esos problemas como lo mencioné aquí al final de mi charla. No sé si con eso les doy un panorama más o menos general de las diferencias. Pues supongo que por lo menos de manera general, yo creo que sí. Muy bien. Bueno, sí, bueno, también por ahí he leído que también otra de las diferencias es que atrás de la estadística bayesiana, o una de las características de la estadística bayesiana, es que también hay algo así como una especie de axiomatización, ¿no? Bueno, es lo que me parece que Sí, haber no, visto alguna vez. tienes toda la razón, es un punto importante y que olvidé mencionar. El otro es que la estadística bayesiana tiene fundamentos muy sólidos. Efectivamente, se puede justificar como otras áreas de las matemáticas a través de un sistema axiomático, pero enmarcado en lo que se conoce como la teoría de la decisión en ambiente de incertidumbre. Entonces hay una teoría de decisión que empieza con una serie de axiomas y demás, y el resultado fundamental o el teorema fundamental al que se llega es que para tomar decisiones hay que maximizar la utilidad esperada de cada una de las posibles decisiones y demás. Con ese marco es posible, ahora sí, deducir la forma de trabajar que usamos los bayesianos, la aplicación del teorema de Bayes y demás. Y además se pueden plantear problemas de decisión específicos para estadística como prueba de hipótesis, ¿no? Decidir si rechazo o no, o estimación, decidir qué valor voy a presentar como estimador, ese tipo de cosas. Y efectivamente, qué bueno que lo mencionó Edilberto, porque desde el punto de vista frecuentista no se tiene eso. O sea, no hay un marco teórico que respalde todo eso. Lo que se tiene es una colección de procedimientos
la mayoría, no voy a decir que todos, pero la mayoría muy razonables, pero que no necesariamente son coherentes entre sí, no son congruentes. Entonces, eso es algo que tiene la estadística bayesiana. O sea, en ese sentido, es coherente, o sea, no va a producir paradojas o contradicciones que se pueden producir con el enfoque frecuentista, el que tradicionalmente se ve. Ujú. Sí. Eh, ¿Sí me escuchas, Eduardo? Sí, sí, te escucho. Perdón, bueno, es que nos pareció que está fallando un poco el internet, pero bueno, creo que a grandes rasgos sí, sí alcanzamos a escuchar lo que estabas diciendo. Qué bueno. Sí, es que de pronto como que empezó a haber como una especie de interferencia, ya Ok, justamente en los últimos comentarios, sí, en la sí. parte última. Sí, bueno, entonces, pues, perdón, Una pregunta. a ver, Entonces, para el pensamiento, una pregunta, una Eduardo. pregunta. Adelante. Entonces, como decía usted, bueno, como decía el Nájera, para el pensamiento inductivo de la inferencia estadística, por lo que entendí, hay axiomas, ¿no? Para fundamentarlo. Entonces, ese Sí, pensamiento inductivo se basa en un pensamiento deductivo. Entonces, exactamente. ¿cómo? Entonces, Sí. ¿ese deductivo es inductivo? ¿Por qué sería? Es que, o sea, el pensamiento deductivo para desarrollar esa teoría bayesiana, ya cómo la aplicas, es lo que es inductivo. ¿Para qué lo vas a usar? ¿No? Ah, ok. Entonces, sí necesitas las matemáticas para generar, digamos, la teoría y los procedimientos, pero una vez que ya lo tienes, la aplicas de manera inductiva para resolver problemas de inferencia, no problemas, deductivos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Y cómo se le hace? Perdón. Bueno, para los que están conectados en línea, ¿tienen alguna pregunta? Pues hay bastantes. Parece que no, hasta ahora no. Pues no se ve por ahí alguna señal de que haya. Se pregunta si hay un link para registrar la asistencia y creo que ya. Eh, bueno, pues entonces, pues te agradecemos mucho la conferencia, Eduardo, estuvo muy interesante. No sé si podemos mostrar la, bueno, eh, vamos a mostrar la constancia que te voy a hacer llegar Sí, por muchas haber gracias. Gracias a impartido ustedes por la invitación. esta conferencia. Bueno, comentó una estudiante que gracias por compartirnos sus conocimientos. No, gracias a ustedes por escucharme. Bueno, pues esta es la constancia. Sí la veo, muchas gracias. Ujú. Constancia aquí al doctor Eduardo Gutiérrez Peña por su participación en el seminario de probabilidad y estadística con la ponencia titulada Matemáticas, Probabilidad, Estadística y más, actividad de difusión y divulgación científica realizada en las instalaciones de la División Académica de Ciencias Básicas y transmitida por Microsoft Teams. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Eduardo, y Contrario. ya te vamos a hacer llegar la constancia. Gracias. Un aplauso para. Gracias a ustedes. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, Eduardo. Buenas Hasta tardes. luego. Adiós. Bye. Bueno, pues pues muchas gracias por haber asistido a esta primera conferencia. Y pues ya les vamos a estar haciendo llegar las invitaciones para las siguientes. Va a haber varias después de esta, hasta creo que todo mayo.
en todo mayo va a haber casi, entonces, pues gracias de nuevo. Ahí hay galletas todavía, hay refresco, para que se lo terminen, porque para eso lo trajimos. Así es que adelante. En mi galleta. Eso está bien. Sí, había varios. Sí, hasta luego los que están conectados. Muchas gracias por conectarse. Nos Adiós, vemos. maestra. Oye, maestra, ¿no sería Adiós. mejor hacer de asistencia un formulario? Ah, sí, sí lo he pensado, pero a veces también eso se complica por el internet, pero sí, también se podría hacer. Ajá. Sí, bueno. Sí, porque luego es a mano.